Salmo 32:7 dice: Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Comparte esta transmisión y quédate con nosotros para que al regresar escuches otra de las maravillas que el Señor hace en medio de su pueblo. Bienvenido a un capítulo más de tu programa Palabras de Fe, un programa donde escuchamos testimonios, historias que edifican, situaciones difíciles que el ser humano tiene que atravesar, pero en las cuales Dios interviene haciendo milagros, haciendo maravillas. Dios sigue siendo el mismo de ayer, ahora y por los siglos. En algunas ocasiones escuchamos cuando personas les toca atravesar diferentes cosas. En esta ocasión escucharemos el testimonio de alguien que tuvo que atravesar por un problema de infertilidad. Alguien que tuvo que luchar con ese diagnóstico, con esa situación tan difícil cuando a alguien le dicen que no podrá tener hijos, que no podrá ser madre, que no podrá constituir un hogar y poder tener descendencia. Sin embargo, podemos notar que en medio de todo eso, Dios todavía obra. Él es el Dios que le dio descendencia a Abraham de una mujer que era estéril. Él es el Dios también que en muchas ocasiones ha abierto el vientre, ha fertilizado los vientres de una mujer. Un proceso largo, un proceso difícil, pero un proceso también donde vemos la mano del Señor. Y para eso en este día tenemos con nosotros a nuestra hermana Carla de Burgos. Ella nos va a contar cómo fue que se dio cuenta, cómo atravesó esta situación, cómo fue para ella todo este paso por este desierto tan difícil de atravesar, pero que al final el Señor le dio la victoria. Así que le damos la bienvenida a nuestra hermana Carlita de Burgos. Bienvenida, feliz día, ¿cómo está? Bien, pastor, qué bendición es poder estar en este programa, compartir lo que el Señor hace y seguirá haciendo en medio de nosotros, que son milagros tan grandes que es deber de nosotros de poderlo proclamar y decirlo a muchos, para que pues sean de testimonio, ¿verdad? Que nuestro Dios sigue siendo el mismo de ayer y de hoy y siempre. Amén. Hermana, cuéntenos cómo empieza esta historia en su vida, cómo es que usted llega a darse cuenta que hay un diagnóstico de infertilidad, que hay un diagnóstico que le impedía a usted llegar a ser madre. Cuéntenos cómo fue que inició este proceso. Pues fue un proceso bastante largo, como usted lo mencionaba, pastor. Y al inicio, pues la verdad que uno, siendo joven, uno tiene la ilusión del matrimonio, uno tiene la ilusión de casarse, tener hijos, ¿verdad? Y el Señor dio esa oportunidad, pero abrió puertas, me dio bendición en eso. Pero antes de que yo me casara, pues empecé a sentir síntomas, ¿verdad? En mi cuerpo, que yo empecé a tener ciertas dudas, ¿verdad? Y poco a poco fui descubriendo, ¿verdad?, que había este diagnóstico en mí. Me doy cuenta porque en mis menstruaciones, pues, regularmente eran hemorrágicas. Nunca me había puesto en control en realidad. Desde el inicio, desde mi niñez habían sido así, pues, pero yo lo veía algo normal, con problemas siempre mensuales, dolores y lo que acarrea lo que es una hemorragia, pues, ¿verdad? Bajar hemoglobina y todo, ¿verdad? Entonces ese es un problema bien grande, bien serio. Cuando yo estoy ya con una relación de noviazgo con mi esposo, yo empiezo a sentir estos síntomas. Ya no solamente que fuera solamente evidencia, ¿verdad?, de una hemorragia, sino que ya también empecé a sentir cambios en mi cuerpo. Entonces yo empecé a palpar en la parte de mi vientre una abultación, ¿verdad?,
Como una masa. Como una masa, exactamente, una masa que empezaba a crecer, pues. Entonces yo pensaba que era el colon, empecé a tomar tratamientos de colon, estaba en esa etapa, pues, como por trabajo y todo uno se llena de estrés. Y yo decía, yo estoy estresada, puede hacer esto que me está molestando, ¿verdad? Pero llegó el punto en que tuve que ir a pasar consulta, porque empecé a tener realmente trastornos bien difíciles en mi cuerpo. Paso la consulta con una ginecóloga y de una vez me dijo ella, ¿verdad? Empezó a hacer, a palpar lo que yo ya había descubierto, ¿verdad? Entonces me dijo ella de inmediato, ¿usted está embarazada? No, le dije yo no estoy embarazada, le dije yo, pero se siente, me dice, esta masa como el tamaño de un embarazo de 3 meses. Cuando me dijo eso, créame, a mí me llené de angustia, de sorpresa, porque jamás hubiera esperado una respuesta así. Yo siempre creía que era el colon, yo siempre creía que era algo más, y cuando esto viene, y ella de una forma inmediata me mandó a hacer me hizo una ultra, y me dijo, bueno, esto es positivo, me dijo, aquí está. Yo miraba la ultra, y yo decía, Señor, ¿y esto? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Por qué? Y empezaron a invadir muchas dudas, muchas preguntas, y hasta cierto punto uno empieza a pensar, pues, ¿verdad? Como mujer, uno dice un cáncer, algo, jamás hubiera pensado que eso lo iba a pasar yo. Ajá. Realmente no lo pensaba. En ese tiempo, cuando ella me lo pone así, me dijo, esto es cirugía. De una vez me dijo cirugía. Nunca había sido intervenida quirúrgicamente. Solo el pensar que yo tenía que pasar por eso, realmente fue difícil, claro. Fue una sorpresa. Y cuando ya se empezó a desarrollar, a pasar ese proceso de que ir a citas, empezar a ver ya en meses, gracias a Dios, créame que Él obró de una manera extraordinaria, empezó a poner recursos, personas. Yo estaba trabajando y cotizaba en el Seguro Social, pero hubieron personas ajenas que me ayudaron a pasar consulta con una excelente ginecóloga, a darme tratamiento, a hacer conexiones divinas, porque la persona que a mí, esta ginecóloga que me ayudó, fue sugerida por una persona que trabajaba con nosotros ahí, que era la abogada de la empresa. Y viene y me hace una conexión con el director del Seguro Social. Wow. Y él fue el que me operó a mí. Entonces, fue algo así como tan rápido. Que en realidad yo dije, Señor, tú estás obrando. Y solamente me tocó de confiar en el Señor, confiar en el Señor. Por eso el texto que usted decía fue rema para mí en todo este transcurso, porque no ha sido fácil. Estamos hablando prácticamente de 10 años, más de 10 años. Lo que duró todo el proceso. Cuando a mí me operan, el cirujano pues me dice de una sola vez, vamos a hacer la biopsia. Sacaron de mi útero, sacaron 4 fibromas del tamaño de un puño. Y me dijo, esto era demasiado grande, se había contraído, me dijo, pero fue, gracias a Dios, me dijo él, exitoso lo que era la cirugía. Cuando cuando yo ya voy a lo que es las siguientes citas, consultas, ¿verdad? Ya ahí fue que a mí me diagnostican con un problema en mi útero de ovarios poliquísticos, ¿verdad? De estos fibromas, y también de algo que ellos dicen, llaman que no pueda tener hijos. Empecé como infertilidad. Me dijeron que yo estaba diagnosticada a que yo no podía tener hijos. Fue algo también impactante para mí. ¿Todavía no se había casado? Todavía no me había casado, yo estaba en una relación de noviazgo con mi esposo, y yo traslado eso a él, se lo traslado. Todo el proceso, mi familia estuvo apoyándome y él. Pero cuando ya se llega a esto, ¿verdad? Los sueños que uno tiene, ¿verdad? Aquellas expectativas que tiene como mujer, uno de poder consagrar
una familia, poder realizarse como esposa y como, como madre, se frustran. Llegan miedos, llega aquello de que si voy a poder, si no voy a poder. Como humana me sentía así. Pero fue algo que tuve que pasarlo. Y en ese momento, ¿quién era su novio, que ahora es su esposo? Cuando usted le da la noticia, porque él está involucrado, ¿verdad? Claro. En todo el proceso. Cuando usted le da la noticia, mira, no voy a poder tener hijos. ¿Cuál fue la reacción de él? Pues de Dios obrando, la verdad, porque él fue el primero el que me dijo, no importa, nos casamos y Dios hará. Esas fueron las palabras que él me dijo, confiemos y él hará. Y yo dije, pero yo le ponía todo el escenario. Y él le decía, pero mira, si no tengo, porque era algo que como mujer, pues uno dice, me sentía pues hasta desechable. Llegó un punto en que dije yo, no, si puede cambiar la situación y todo eso, pero él con sus palabras dije yo, no, entonces es el indicado, dije. Entonces, pero fue algo que el Señor nos hizo pasar a los dos. Ahí entendí yo que él era la persona que el Señor tenía. Porque el proceso, cuando salimos de esta operación, cuando salimos ya de estas cirugías, y ya el diagnóstico, enfrentarse al diagnóstico no solo era suficiente. Yo entro en un proceso ya de que hay medicina que tengo que tomar, hay inyecciones que debo de para tratar ya el problema de infertilidad. Y ver la posibilidad de embarazarse. Exactamente. Dado a esa conexión que el Señor me permite tener con el director, también me trasladan con el doctor de infertilidad del Seguro Social, que es el principal ahí. Y él fue el que empezó a tratarme. Él yo iba regularmente entre semana, yo estaba trabajando, sufría de trastornos por los medicamentos, ¿verdad? Yo empecé a sentir síntomas como de menopausia, todos los efectos secundarios de esto. Del tratamiento que yo estaba siendo tratada y que yo decía, Señor, tengo que pasar esto. Yo nunca he sido de las personas que me aferro a medicamentos. Yo en esto tuve que aprender a tener disciplina, tuve que aprender a ser obediente, a que el médico lo que él decía, porque tenía que cumplirlo para yo poderlo hacer, para que yo tuviera esa posibilidad dentro de la medicina, claro, ¿verdad? Dentro de la medicina pasar eso, cumplirlo, y fue doloroso algunas veces porque empezamos con unas inyecciones que ellos hacían justo en el mes, en el momento que uno estaba en su menstruación, y tenía que inyectarme. Habían inyecciones que tenía que pasar de 5 a 10, después de 10 a 15, así era, y se iba a ir acumulando eso para que pudiera quedar embarazada. Pero dentro del diagnóstico, el problema que yo tenía era porque uno de mis ovarios no ovulaba porque estaba envuelto en el intestino. Genéticamente yo venía con eso. Estaba como pegado. Pegado. Entonces, y el otro pues estaba como dormido. Entonces tenía los quistes también. Entonces no había un acceso, ¿verdad?, para que pudiera fecundar. Pero el Señor fue grande en misericordia, ¿verdad? Me hizo pasar ese proceso, realmente. ¿Cuántas cirugías tuvo que atravesar? Pasamos 4 cirugías. Antes una principal, donde ellos extraen los 4 fibromas. Luego fueron ambulatorias, ¿verdad? Donde ellos donde me hicieron ese diagnóstico que el ovario estaba con el intestino, y otra ambulatoria fue también para quitar lo que eran quistes. Entonces, una cuarta iba a pasar, una cuarta, una mayor también, en la que era la única posibilidad que me daba el doctor, después de pasar todo lo que era seguir ese proceso de fertilización. Ahí el Señor sí probó lo que era nuestra fe. Lo que ya habíamos pasado era parte de un proceso y que íbamos viendo, ¿verdad? Y que íbamos con la ilusión
¿verdad? Que según lo que decía el Claro. doctor, ¿verdad? Pero ya cuando llegamos a esta última opción que el doctor dijo, no, mire, tiene que haber cirugía, otra, ¿verdad? Pero, y me explicó la cirugía. Lo que me decía era de que él le iba a desligar lo que era el ovario del intestino, pero iban a hacer un corte de intestino, Ajá. ¿verdad? Ajá. Iban a dejar con posibilidad, pero yo iba a tener que tener una sonda en lo que era mi parte del abdomen para yo seguir un proceso. Una bolsa. Yo iba a hacer ahí mis necesidades y todo. Y yo dije, Señor, aún así yo estaba dispuesta en hacerlo. Porque yo dije, Señor, si este es el proceso que debo de pasar, lo hago, lo paso. Pero era algo bien difícil. Hubo una amiga que ella es enfermera y me lo explicó tan detalladamente que me dijo lo que iba a suceder si me sometía. ¿Estás segura? Me dijo. Justo en eso, yo lo platicaba con él, ¿verdad? Para ese entonces, nosotros ya estábamos casados, ya estábamos casados en esa última operación y él me dijo, seguía con eso, me dice, Dios va a obrar, Dios va a obrar y si debe de pasar, pero él me decía, ¿quieres hacerlo? Si no, no. Bueno, cuando regresemos, vamos a escuchar el desenlace, cómo fue que Dios obró, qué sucedió con nuestra hermana Carlita, si se sometió a la operación, qué vino después de todo eso. Algo interesante de parte del Señor vamos a escuchar. Así que por favor, no pierda la sintonía, quédese con nosotros porque al regresar escucharemos lo que Dios hizo. Bienvenido. Seguimos con nuestra hermana Carlita, escuchando las maravillas que el Señor ha hecho. Nos quedamos mientras ella nos contaba que le habían hablado acerca de someterse a una nueva cirugía, con la diferencia que este nuevo proceso involucraba tocar parte de su intestino, dejar como una bolsa, para poder hacer sus necesidades externamente, y era algo complicado. Ella nos decía, lo hablé con mi esposo y él le mencionó, si es necesario hacerlo, hagámoslo. Así que queremos escuchar cuál fue la decisión que tomaron, cómo siguió su proceso, de qué manera Dios obró. Hermana Carlita, cuéntenos, ¿cómo fue eso? En ese momento que le hablan de someterse a esa cirugía, ¿lo hablan ya como esposos? ¿Qué decisión tomaron? Cuéntenos. Sí, nosotros lo hablamos. Bien recuerdo que ese día estábamos tan nerviosos porque no sabíamos si era lo correcto que estábamos haciendo. Pero llegamos a la conclusión que sí lo íbamos a hacer, ¿verdad? Yo tenía una cita previa
una cita donde tendríamos que dar la autorización, yo tenía que firmar y todo, ¿verdad? Pero durante al llegar la cita estábamos hablando como unos 20 días, digamos, antes. Y recuerdo yo que dado a los medicamentos que había estado tomando, ¿verdad? Yo empecé a sentir efectos secundarios y era algo como un día a día. Yo ya me había acostumbrado a eso, entonces sentía eso mismo, ¿verdad? A efecto de esto, pero había algo raro, algo raro que yo decía, casi siempre las mujeres dicen, uno tiene empacho, porque no le cae bien la comida, porque uno empieza a sentir síntomas así, ¿verdad? Y yo empecé a sentir algo extraño en mi cuerpo. O sea, además de los efectos secundarios, de los medicamentos, yo decía, no es lo mismo. Yo empecé a sentir cosas como deseos o algunas veces que estaba muy sensible y yo, no, ¿qué pasa, verdad? Entonces lo relacionaba con esto. En esos días yo tenía que ir, ¿verdad? Y firmar. Ya con la autorización, pues ya era un hecho. Era un hecho. Pero antes de eso fue, la cita yo la tenía un 15 de mayo y recuerdo que 2 días antes le dije yo a él, mira, hagamos una cosa, le dije yo me siento rara, vamos a hacernos la prueba. Me dice, ¿será? Bueno, entonces nosotros con aquella emoción, ¿verdad? Porque en mi lugar de trabajo, mi familia también decía, bueno, hacela, fíjate nada que hemos estado pidiendo. Exactamente. Cuando nosotros nos hacemos la prueba, bien recuerdo que íbamos para el trabajo, pasamos por la clínica, sacaron la sangre y me dijo la enfermera, en media hora ya va a estar la respuesta. Justo llegamos a la hora del trabajo, ¿verdad? Y yo estaba pero nerviosísima queriendo saber la respuesta, pero era algo que ya el Señor había puesto. Cuando nosotros vengo yo y llamo para pedir la respuesta y que me la dieran por escrita, yo la quería por escrita. Entonces, me dice la señorita, sí, me toma la llamada, ¿verdad? Pero yo, en el momento que toma la llamada, fue algo bien, bien, bien gracioso porque yo percibí que ella estaba hablando con alguien más, o sea, que estaba atendiendo a alguien más. Me dice, hola, buenos días, y se quedó hablando con alguien más. Lo extraño fue que me dijo, sí, señora, felicidades, está positivo. Pero yo creía que estaba hablando con alguien más. Entonces yo me quedé en la bocina, así como, ¿está hablando conmigo? ¿No está hablando conmigo? Entonces, y me quedé muda. Vine ella y me vuelve a decir. Entonces le digo yo, ¿está hablando conmigo? Sí, señora, felicidades, su resultado es positivo. Pero yo no, créame, pastor, que en ese momento yo eso de positivo no me cabía. No reaccionaba, no lo terminaba de diluir y yo decía, mire, discúlpeme, ¿qué quiere decir con positivo? Y yo, sí, ¿qué quiere decir con positivo? Está embarazada. Wow. Yo solo le dije, gracias, ¿puedo ir a traerle el resultado por escrito? Sí, ya está aquí. Y yo cuelgo, pastor. Yo no hallaba si llorar, si reír, yo estaba en mi oficina. Yo recuerdo que me puse en mi escritorio y lo único que pude hacer, lo que nació en mi corazón, fue levantar mis manos y darle gracias al Señor. Y me puse a orar y ahí el Señor pues puso la paz, puso todo, contestó aquello que yo necesitaba, dio respuesta a eso, sin ver cirugía. Nunca se realizó eso. No se realizó. Yo, eso fue 2 días antes, el día que me tocaba hacer fui a la cita y yo quería eso en papel para mostrárselo al doctor. Ese era y yo así se lo había pedido al Señor. Señor, yo quiero llegar con evidencia que tú eres grande. Se lo muestro al doctor. Bueno, entro a la cita, a la consulta, y él, bueno, como era o sea, realmente a eso íbamos, ¿verdad? Él ya tenía los documentos que tenía que firmar, los exámenes que tenía que hacerme, todo, pero yo callada, y entonces él me decía, ¿qué le pasa, señora? Y yo, bueno, quiero darle una noticia. Vale, pero primero veamos esto. Y yo, permítame, doctor, le dije.
ahorita saquemos lo que era el resultado, y él se me queda viendo. Con razón, me dijo, usted no quiere firmar, me dice, sí. Y yo, estoy sana, estoy embarazada. Y se quedó él, bueno, gracias a Dios, me dice, porque yo siempre le hablé de Dios al doctor. Y le decía, bueno, vamos a someternos a esto, voy a tomar esta medicina, pero confiando en el Señor. Fue una noticia muy grande para mi familia. Claro. Créanme que fue algo que aún eso me hace vivir una fe en el Señor, confiar en el Señor. Y el texto esto que me libró de mi angustia, claro. Sí, créame que sí lo he vivido. ¿Qué puede decirnos usted, hermana, en relación a lo que se siente el no poder o recibir una noticia y no poder tener? Me refiero porque en este momento se me vienen a la mente pasajes como los de Ana, por ejemplo, exacto. Cuando dice que lloraba. Que incluso al ver que la otra esposa de su marido tenía un hijo y como que con eso la irritaba, dice la Biblia. ¿Qué se siente no poder tener un hijo? Pues, pastor, se siente uno lo más triste. Se siente que el Señor, no es que el Señor lo haya castigado a uno, no. Pienso que es un proceso que a las que nos toca pasar, el Señor tiene propósito sobre eso. Pero el sentimiento es frustrante, el sentimiento en que no te puedes realizar, un sentimiento que te sientes inservible, de vacío o de vergüenza. Porque en mi casa habemos 3 hermanas y una de ellas me decía, no te preocupes. Llegábamos hasta el bromear, no te preocupes, yo te voy a dar uno de mis hijos, porque veían que yo sufría por eso. Yo fui la última que me casé de ellas y por eso mismo, ¿verdad? Entonces me decía, ellas veían mi dolor, mi madre veía mi dolor, veía que sí habían altibajos, ¿verdad? Días estaba bien, días estaba mal. Llegué al momento de sentirme insegura. Llegué al momento de sentirme insegura porque el no poder cumplir el deseo de mi esposo, aunque él no me lo decía, pero eso había en mi mente. O sea, somos tan atacadas en la mente, en el alma, con este diagnóstico, porque uno cree que eso es todo en la familia. Uno cree que eso es todo lo que va a llenar, más la verdad no es así. Sí, es una herencia de Jehová. Y yo reclamaba mi herencia. Yo le decía, Señor, dame mi herencia. Dame uno, le decía, dame uno. Además, no sabía el Señor la sorpresa que me tenía. Pero yo le decía, dame uno. Está dedicado, Señor. Clamaba, pastor, por las madrugadas, clamaba por las noches. No había ni un minuto del día que yo no le decía al Señor, por favor, Señor, obra en mí, dame un hijo. Y el Señor pues nos llevaba a las lecturas, ¿verdad? A Ana, y yo le decía, Señor, yo lo voy a consagrar. Señor, esto es tuyo. Señor, esto no va a ser mío. Y así se lo dije al Señor. Y fue algo que la palabra me sostuvo tanto de decir, Señor, hay evidencia que tú sanas a la estéril, Señor. Hay evidencia y yo me tomo de esa palabra. Decía, si lo que hiciste allá en aquellos tiempos lo vas a hacer hoy. Y dentro de lo que era ahí tratar con otras pacientes sobre este mismo problema que se tiene, créame que hasta el Señor me tuvo que llevar a eso, y yo le entendí así, me tuvo que llevar a eso, para llevar también ahí palabra a esas personas, a esas mujeres, porque dentro de lo que estábamos viviendo, el favor del Señor estaba conmigo. Habían otras personas que estaban con más diagnóstico, con más problemas. Yo tenía ese diagnóstico de los fibromas, una endometriosis y los ovarios poliquísticos. Habían otros que no tenían nada de eso, pero exactamente, y no se explicaban por qué no podían ellas tener hijos. Y en mí había como ese pretexto,
tenés ese diagnóstico, pero aún así el Señor con todo eso el Señor obró. Entonces, el ver esos casos en estas mujeres que muchas deseaban y no pudieron, muchas de ellas no pudieron. Siguieron el proceso, siguieron lo que el médico les decía, pero no hubo resultado. Wow. Entonces, y ver eso en mí, yo le dije, Señor, gracias, porque yo le decía, yo quiero ser testiga de tu milagro, yo quiero recibir tu herencia. Por eso cuando supo la noticia, o sea, fue algo, hubo alegría, no salíamos de nuestro asombro, pasamos toda esa noche así como contentos. Realmente era algo que solo lo habíamos visto en alguien. Ajá. Eso quizás fue lo más impactante, que yo había oído testimonios de sanidad sobre este tema y sobre otras enfermedades. Y yo decía, Señor, ¿qué sentirán estas personas? Cuando llegue esa respuesta, cuando llegue esa contestación favorable para uno, ¿qué sentirán? Y yo lo pude experimentar. ¿Qué sentir? Agradecimiento. Claro. Agradecimiento. ¿Y cómo fue el embarazo? Cuénteme. Pues fue, gracias a Dios, como con este doctor, el doctor Carlos Denis, quien era el fertólogo, él me siguió mi embarazo. Hasta porque tuvo que ser cesárea, dentro de para ver cómo evolucionaba el niño y todo. Gracias a Dios no fue de riesgo, no hubo problema, fue algo, pero que yo me sentía realmente controlada por el doctor. O sea, fue tan meticuloso que él me hacía exámenes de esto, exámenes de aquello, y fui tan cuidada, pero de parte del Señor, pues, porque él veía que el doctor vio la fidelidad del Señor en mí, porque él sabiendo que no podía, porque habían varios exámenes en que lo decían, descartaban que yo podía tenerlo, entonces también él estaba asombrado, pero también como son doctores que han visto de todo, decía él, ¿verdad? Entonces él ponía el caso de que podía haber algún problema, pero yo creyendo que el Señor había obrado de forma sobrenatural y que no iba a haber ningún problema. Gracias al Señor, pues en cada mes yo pues fui evolucionando bien, el crecimiento bien del niño. Fue un niño de término, sí con cesárea, pero un niño de término. No hubo complicaciones en mi cesárea, fui a tiempo y gracias a Dios, de ahí prácticamente me dan ya como el diagnóstico, ¿verdad? Que soy fértil, porque ya a la hora ¿verdad? Del nacimiento, porque en este tipo de tratamientos es hasta el final, ¿verdad? Ya cuando uno da a luz, porque puedan haber que no haya habido, que se pierde el embarazo. Y yo le decía, Señor, toda palabra que se dé a esto, ¿verdad? Contraria, Señor, anulamos y creemos que tú vas a terminar tu obra, ¿verdad? Y sí la vimos, completamos esa parte como padres, ¿verdad? Nos constituimos como padres, esa felicidad de que ver a nuestra herencia, ¿verdad? Fue algo que trajo tanta alegría a nosotros como matrimonio, a mi familia, a la familia de él, de testimonio para muchas, ¿verdad? Porque habían en ese entonces, pues nosotros asistíamos a otra iglesia y era de testimonio para estas hermanas que seguían luchando por eso. Y que se podía. Recibimos mucha palabra de bendición, recibimos en ese tiempo mucha oración y eso fue la base para nosotros. Wow. Primero, estar refugiado en el Señor. Porque eso dice el texto, Él es mi refugio, yo me refugié en todo. Sí había angustia, sí había diagnósticos, sí había esto, aquello, pero había palabra que nos levantaba, había oración, había un tiempo en que nosotros pudimos reposar en el Señor y vimos su grandeza, su mano, realmente vimos su mano en eso. Así nació Andy. Así con una petición del Señor contestada. Pero como Dios siempre dice la palabra que
que nuestro Dios sabe dar mucho más abundantemente de lo que pedimos Exactamente. o esperamos. O esperamos. Entonces no solo fue Andy. No solo fue Andy, pastor, aunque yo creía que solamente uno iba a tener. Yo le pedía por uno. Y créanme que yo nunca hubiera pensado que yo iba a quedar embarazada nuevamente. Jamás. Siempre seguíamos con el diagnóstico. Ajá. Y por eso, ¿Eso siempre existió? eso siempre existió. Seguíamos con el diagnóstico diagnóstico de endometriosis, de todo el cóctel. Ajá. Yo así le llamaba, todo el cóctel que tenía yo en mi matriz. Pero por lo menos estaba satisfecha que ya había tenido. Exactamente. Entonces, cuando viene la noticia, empecé a sentir síntomas y yo decía, esto ya lo pasé. ¿Cuánto tiempo después? Pasamos, quiero ver, como 8 meses. O sea 8 o que 9 8 meses, después, exactamente. se embaraza de nuevo. Me embarazó de nuevo. Wow. Fue una sorpresa. Realmente fue No lo una esperaba. No. Ahí ya no estaban intentando. No, ahí ya no había Ni orando, ni por lo orando, exactamente, ni orando, ni siquiera estábamos, ni yo estaba con medicamentos. Fueron suspendidos desde el momento que yo doy a luz. Y realmente esa se fue una gran sorpresa. Yo creía que solamente uno iba a tener. Yo creía que el Señor solo había obrado en ese momento Ajá. y nada más. Mas el Señor me dio la libertad de mi matriz. Wow. Él me dio la libertad para poder tener otro. Y cuando yo me doy cuenta, empiezo a sentir los síntomas y dije yo, no puede ser, decía yo así, no puede ser porque nosotros creemos en que Dios hace la obra, Claro. ¿verdad? Realmente, pero Él siempre lo va a hacer mejor que nuestros pensamientos. Entonces, cuando eso pasa, nos fuimos a hacer la prueba y todo. Y mi mami, así como, así estás embarazada, decía, pero yo decía, no puede ser, porque aún estaba eso. Claro. Cuando nos dan el resultado, nos fuimos a hacer eso como a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche, nosotros no estábamos insistiendo en que nos dieran el resultado. Cuando es de sorpresa para nosotros. Pasamos esa linda sorpresa, pasamos un embarazo pues realmente bien, fue un poquito diferente, Ajá. ¿verdad? Diferente porque no habían medicamentos que tomar, ¿verdad? Era un embarazo relativamente normal, yo iba a mis controles, iba todo sugeridos por el doctor. Sí, tuve algunas complicaciones, ¿verdad? Que yo le decía al doctor, fíjese que yo me siento mal cuando como, y me decía, eso es normal, me decía, eso es normal, que había lucitas, que yo me sentía mal, y me decía, no, eso es normal, aunque yo en mi interior yo decía, no, yo pasé un embarazo y no me pasó eso, pero bueno, el hecho de que te digan, no, mira, cada embarazo es diferente. Claro. Entonces yo confié en solo estar en un solo médico, ¿verdad? Entonces confié hasta que ya fue el momento de tener al bebé, ¿verdad? Ahí fue también el Señor tenía preparado eso. Realmente tenía preparado eso. Él sabe por qué pasamos por ese proceso. Pasamos por un nuevo proceso. Pasamos por un nuevo proceso. Que fue el nacimiento de Santi. Fue el nacimiento de Santi. También tuvimos nuestros ataques, ¿verdad? Hubieron varios episodios en nosotros en que yo me caí, tuve que irme de emergencia estando embarazada. Tenía 4, cumpliendo los 5 meses, tuve una caída y me fui de emergencia. Gracias al Señor, pues no pasó nada, ¿verdad? El bebé estaba bien. Luego pasamos ahí otro accidente también, cayeron unas cosas encima de mi estómago, y el Señor guardando, y yo le decía, Señor, tú estás con nosotros, pero ¿por qué pasan? Yo siempre me pregunté eso, Señor, ¿por qué pasa? Una noche antes que ya me estaba preparando para ya ir al hospital para la cirugía, porque también fue cesárea, también tuve un accidente, ¿verdad? Justo alistándome, me agarró la corriente, tuve así como un tipo de shock, y yo, Señor, me electrocuté, y yo, Señor, pero guardándonos. Yo decía, Señor, ¿por qué?
claro, ¿verdad? Ahora a la memoria yo digo, Señor, haciendo remembranza de todo eso, yo digo, Señor, tú nos estabas realmente guardando a Santiago. Claro. Cuando entramos nosotros ya a lo que era al ingreso, el doctor me había sugerido, el doctor me había sugerido que llegara justo a las 5 de la mañana para ser de las primeras en entrar a lo que era la cirugía. No no porque hubiera una emergencia ni nada, sino que vos querés ser de las primeras, me dijo, venite temprano. Y así fue, así fue. Me fui temprano. El niño dentro de las ultras estaba atravesado, ¿verdad? Entonces eso ya lo sabíamos. Y como era cirugía, pues era algo que, o sea, no importaba. Cuando entro yo a lo que es la evaluación, que le toman a uno peso y todo lo demás, de ver los signos del niño y todo, ahí fue que empecé a ver que los doctores no era tan normal como me había pasado en el primer parto. Empecé a ver nerviosismo en los doctores, empecé a ver preocupación, nadie me decía nada. Cosa que no se vio en todo el proceso. Cosa que no, exactamente. En ese momento en que a uno lo están, me pusieron varios para poderle medir lo que era el corazón y todo. Empezaron a hacerme preguntas y me fui preocupando. Empecé a preguntar. Porque los doctores empezaron a poner monitores, empezaron a poner a ellos a hacer sus comentarios. Cosas que nunca vio exactamente en el embarazo anterior. Y esas señales me llevaron a eso, a preguntar qué pasa. Y me preguntaron, mire, ¿usted ha tenido fuga? ¿Eso qué quiere decir? Que sí, había habido ruptura de fuente. Y yo le dije, no he tenido ruptura de fuente. ¿Pero qué pasa? Dígame. Viene el doctor y me dice, es que no hay líquido amniótico en el niño. Y ahorita el niño está teniendo problemas, me dijo, no se le oye el corazón, me dijo, no hay movimiento, me dijo, y ahorita es una cirugía de emergencia. Lo que para mí era algo que íbamos a hacerlo como en el primero, ¿verdad? Porque nadie me había dicho. Ahí prácticamente sí fui de las primeras. Fui una cirugía de emergencia, ya estando en prácticamente, si solo me pude poner la bata, ni siquiera ellos mismos quitaron zapatos, cosa que uno hace previamente, ¿verdad? Pero fue tanta la emergencia que me decían, ya, ahorita, vámonos. Me angustié. Mi esposo estaba afuera y yo le dije, voy de cirugía, pero voy de emergencia, ora por mí. Eso fue lo único que yo le pude decir. Oró por mí, me dijo él, yo te veo a las 11, porque entramos a las 5 de la mañana y a las 11 es la hora para saber de uno, ¿verdad? Y poder pedir datos. Esa mañana, pastor, fue algo bien difícil para mí, fue algo que no me lo esperaba. Claro. Sí, durante el embarazo había habido señales, pero yo confiando en el Señor, ya él había obrado, solo el hecho que estuviera embarazada nuevamente, eso era un gran milagro para mí. Y haber llegado hasta el final. Y haber llegado hasta el final, pero ya en ese momento fue un proceso muy difícil. Cuando entramos a cirugía con Santiago, empiezan, pues eso es normal dentro de lo que es la cirugía, el salón, ¿verdad? El anestesiólogo empieza a pedirte datos, empieza a ponerte, a monitorearte, ya te explican cómo vas a hacer, en qué posición tenés que estar. Viene la persona anestesióloga, me dice, te voy a poner la inyección, que es raquidia, ¿verdad? Entonces yo estaba nerviosa, ya con el hecho de que el niño estaba mal y todo, ¿verdad? Y yo estaba nerviosa, realmente nerviosa. Yo empecé a proclamarle al Señor ahí en esa mesa. Y yo le dije, Señor, toma el control. Tú me vas a sacar de esto, yo voy a ver a mi hijo y tú me harás volver a casa. Esas fueron mis palabras. Cuando esta persona empieza a querer poner la inyección, intentaron 4 veces. Eso es lo más doloroso. Eso es lo más doloroso, que entre la inyección en lo que es la parte de la vértebra. Eso es lo más doloroso. Yo decía, tengo que pasar esto, porque ¿cómo? Pues ¿cómo me van a operar sin anestesia? Claro. Y yo decía, tengo que pasar esto, Señor, ayúdame. Llegó alguien, ya la gente estaba estresada. Yo sentía el ambiente así. Yo sentía, los cirujanos estaban alrededor solo esperando de que esta persona pusiera, ¿verdad? Y no podía.
y no podía. Entró alguien. ¿Y el bebé sufriendo? Y el bebé sufriendo. Eran minutos bien caóticos, la verdad, porque yo se los veía en los cirujanos, en las personas que estaban ahí atendiendo. Entonces vino alguien, entró a la sala y dijo, solo sentí una mano, que eso me dio paz. La puso sobre mi hombro y me dijo, hija, ya va a pasar, me dijo, tranquila. Wow. Era literalmente, yo la sentí que transmitió paz, transmitió en mí una tranquilidad, y hasta literalmente yo la sentí como una mano de ángel, por decirlo así, que algo tan suave, tan sutil, tocó la vértebra. No sentí ni siquiera el que introdujera la inyección, y me dijo, ya estuvo. Ya, le dije yo, ya, recostate, y empecé a sentir el síntoma de la anestesia. Ahí, yo estando ya ahí en la cama de cirugía, empiezo a escuchar todo, pues, ¿verdad? Traiga esto, ponga esto. Y le dijo el cirujano al anestesiólogo, tómale los signos vitales, ve cómo está. Eso fue lo último que yo escuché. Había un reloj en ese lugar, en la parte de atrás. Entonces yo vuelvo a ver atrás y digo, las 8 de la mañana. Desde las 5 de la mañana hasta las 8 fue mi cirugía, ya para empezar la cirugía. Cuando yo vuelvo a ver hacia el reloj, todo se nubló. Todo se nubló, se fueron las luces, como uno dice, ¿verdad? Y empezó mi mente a capturar a aquello como un abanico de fotos, imágenes, y yo confundida. Ajá. Pero yo empecé a recordar, o sea, me pasaron toda la gente que conozco, todo mi familia, mi esposa, la película de mi vida. Uh-huh. En esos minutos, no sé si fueron segundos, minutos, lo único que me hizo reaccionar fue que cuando vi la imagen de mi esposo, de mi hijo Andrei, y luego dije Santiago, no vi imagen. Wow. Ahí reaccioné. Wow. En ese momento, cuando yo reacciono, yo estoy viendo un movimiento extremadamente en la cirugía, correr, poner, el preguntar, la angustia. Y yo percibo desde el momento, que hay problemas. Yo percibo desde el momento que hay problemas y empiezo a decir, no escucho al bebé. Yo eso fue lo primero que le dije al doctor. No escucho al bebé, no lo escuché llorar. Ajá. Y él no me decía nada. Señora, tranquila, y empiezan a preguntarme dónde vivo, mi dirección, mi número de teléfono, cómo me llamo y todo eso para ver qué tan consciente estaba. Y yo le contesté todo, pero yo le decía, pero mi hijo, ¿dónde está? No lo escucho. Wow. Y entonces ya empieza el doctor a tranquilizarme, porque sí sentí aquello que no me lo querían mostrar o algo había pasado. O algo, porque la verdad que cuando uno ya pasó una cesárea, uno escuchas aquel sonido como de aquello hermético a ese plush que sale el bebé, y llora, te lo muestran, y eso no estaba pasando. Entonces vine yo y le dije, dígame qué pasa. Me dijo, el niño nació cansado, me dijo, y ya se lo llevó el pediatra, están tomando, y lo van a pasar a la UCI, a la unidad de cuidados intensivos. Pero yo me quedé, ¿por qué? En el momento justo me dice, hija, ¿usted ha estado en todos los controles? Claro, yo tuve todos mis controles. Yo bien consciente, y me dijo, ¿y en su última ultra qué le dijeron? Nada, yo sí, nada. Entonces viene y me dice él, ¿usted sabía que su hijo tiene síndrome de Down? No, le dije yo. No sabe. Me lo dijo así de golpe. Créame que no fue de golpe como lo dijo él, pero no como lo recibí. Ajá. Porque yo le dije al Señor, tú me diste hijos, yo te pedía hijos, tú me lo diste, tú sabes. Él, en el momento yo le contesté,
mire señora, usted pueda que sí, me dijo, pero Dios tiene la última palabra. Exacto, le dije, Dios tiene la última palabra. Así es. Me lo diagnosticaron desde el nacimiento como síndrome de Down. Empezamos un proceso con él. Salimos los dos de ahí, de la cirugía. Él fue trasladado a unidad de cuidados intensivos, también yo. Wow. También pasamos los dos, yo pasé ahí 10 días. El diagnóstico era bien complicado, porque a mí lo que me explicó el doctor fue que me dio eclampsia. Yo convulsioné en el momento de que estaban haciendo la cirugía. Yo me quedé en el momento. Yo traté de, como quizás una reacción del cuerpo, ¿verdad? En una posición que uno lo tienen así, ¿verdad? Entonces, él mientras estaba haciendo, sacando al bebé, yo lo que hice fue como quererlo agarrar. Ahí se dio cuenta él, porque ellos no se habían dado cuenta que yo que había convulsionado. Mis ojos, prácticamente se revirtieron. Entonces fue ahí que ellos vieron. Cuando me dice él de qué fue lo que me pasó a mí, que fue una eclampsia, y por qué fui trasladada a lo que era la unidad de cuidados intensivos, lo que me dijo fue: hay una lesión en tu cerebro. Empezaron a preguntarme, me veían y decían, pero ella habla bien. Dentro de ese diagnóstico yo tenía, según ellos, iba a tener una parálisis facial o una parálisis a la mitad de mi cuerpo. Iba a haber una retina, se iba a caer. La lesión del cerebro, o sea, tenía que pasar por otro proceso para recuperarme. Nada de eso pasó. Wow. Nada de eso pasó. Yo salgo de la UCI, me hacen exámenes y nada. Hasta ahorita todavía nadie me dijo, o sea, según doctores, nadie sabe el por qué, pero yo sí lo sé. Mi Señor me sacó. Amén. ¿Verdad? Qué bendición. Entonces, pero seguimos con Santiago. Santiago sí queda un mes ahí. Fue difícil para nosotros como padres, porque ver a un hijo en un hospital, a un bebé en una condición bien deplorable. Él nace bajo de peso, según su estatura no tan bajo de peso, pero el transcurso que él estuvo ahí bajó mucho de peso. A él me lo diagnostican primero con el síndrome de Down, con una colestasis hepática leve. Su hígado tenía un problema, tenía también una hernia en su intestino, tenía un problema en el corazón. Él salió complicado. Todo lo que no vivió vivía en el primer embarazo. Y en su primer bebé, todo lo contrario. Todo lo contrario. El verlo a él en esa unidad con tantas ondas y tantas cosas, fue difícil. Claro. Yo recuperándome de la cirugía, porque me dan de alta y el niño continúa. Yo pasé un mes así, yendo, viniendo. Sí, se me trajeron otras complicaciones, salió una hernia y todo, pero yo nunca falté de ir al hospital. Yo llegué y estuve con él todos los días. Gloria a mi Señor, porque él, de todo ese diagnóstico, aunque pasamos nuestro proceso, pasamos un proceso de quizás un año con eso, al año de recurrencias en el hospital mes a mes por su problema, su diagnóstico, pues hay problemas en sus bronquios, los pasamos en el Bloom 3 meses seguidos, habían recurrencias, había un medicamento que tenía que aplicársele porque sí había una colestasis, pero también había un tratamiento a seguir, cumplir un proceso. Era difícil, eran medicamentos súper fuertes. Él no ganaba peso, había que controlar tanto el corazón como el hígado, y los medicamentos eran aquello que tenía que bajar de peso. Por cuestión del corazón había un medicamento que no lo dejaba engordar, y por cuestión del hígado también había medicamentos tan fuertes que él no comía.
O sea, fue una lucha muy grande, muy difícil, porque él tenía sus ojitos, eran color verde fluorescente, literalmente eran verdes, por causa de la colestasis. Entonces empezamos a ver mejora, hubo también un gasto tremendo, porque no solamente lo tuvimos con el Seguro Social, sino con un médico, un gastroenterólogo infantil. Eran unas sumas de dinero que realmente Dios proveyó. Gracias a Dios teníamos trabajo, había recursos y nosotros no nos importaba, pues, claro, porque era el bienestar de nuestro hijo. Habían medicamentos y leches especiales para él. Entonces el Señor poco a poco nos fue sacando de eso. Y poco a poco fue dando sanidad a cada diagnóstico. Al niño me lo tenía que operar por esa hernia, salía por su testículo derecho, y yo oraba y empujaba esa hernia y le decía al Señor, tú vas a sellar. Y así pasamos, porque me dijeron que lo tenía que operar. Yo dije, no va a ser operado. Yo le dije al doctor así específicamente, el niño no doy la autorización para. Pero mire, señora, me dan los contras, los pros, no le dije. Si el Señor me lo dio, Él lo va a sanar. Y así fue. En el Bloom pasamos también ahí por lo del corazón, estuvo en tratamiento. Había una abertura que todos nacemos, según lo que me explicó el doctor, todos nacemos con esa abertura en nuestro corazón, pero con transcurso de los meses se va cerrando. A él no se le cerraba. Me regañaron porque yo dejé de darle la medicina. Llegó un momento en que mi fe era tan grande que yo le dije, Señor, tú me lo diste y tú lo vas a sanar. Y yo le quité ese medicamento que se llama fluoxetina, se lo quité. El doctor me regañó. Recuerdo que tuvimos que ir al hospital porque él tuvo problemas en su bronquio. Y ahí me preguntaban por el caso de él, ¿verdad? Por solo ver lo que tenía trisonomía 21, ellos empiezan, ¿y qué medicamento? Y saben los medicamentos que se tienen que cumplir a estos niños. Y yo le decía, no, nada le doy. Señora, qué irresponsable. Y yo me decía, no, no. Hubo ahí también testimonio para ellos, para esos médicos. Y él me lo dijo. Y ellos me lo dijeron, sí, su fe es grande. Porque yo no accedía a seguirle dando esos medicamentos. El Señor fue tan grande y fiel que le dan a él su diagnóstico, un resultado le hicieron un examen de corazón, pasamos 3 exámenes. El tercer examen salió que ya él estaba bien. Sano. Dice sano. Y yo dije, gloria al Señor, yo lo tengo como evidencia. ¿Cuántos años tiene ya Santi? Santi tiene ya 7 años. 7 años. De todo eso, y el Señor lo sanó. Amén. Él ya puede caminar. Me lo habían diagnosticado que no podía caminar. Él camina, salta, él juega, él hace cosas normales como un niño, curiosidades. Está en clases, hace todo normal. Todo normal, y yo creo que el Señor va a seguir haciendo cosas en él. Así que de todo eso el Señor ha sido fiel, fue fiel de no poder tener. Tengo 2, gracias al Señor. Fue y sigue siendo mi Señor tan grande con nosotros, en misericordia. Nos quitó toda angustia, nos ha traído alegría a nuestra casa, a nuestra familia. Nos dio estas herencias, y sé que el Señor ha sido bueno con cada uno y seguirá siendo bueno. Ahora, ¿qué le puede decir usted para finalizar este programa a todas esas mujeres, a todos esos matrimonios, a todas esas parejas que están luchando, que a lo mejor se acaban de dar cuenta que no pueden tener hijos, o vienen ya con un buen tiempo queriendo ser padres y no han podido? ¿Qué les puede decir? Yo lo que les puedo decir, mis hermanas, es que confíen en el Señor. No vacilen en eso. Él siempre dará, Él siempre cumplirá en su tiempo. El tiempo del Señor es perfecto. Y cuando con nuestros esposos lo oramos, esa es una oración tan fuerte, mis hermanas, el sentirse respaldado con un matrimonio, el no permitir
que ni las angustias ni nada de esto pueda afectar a nuestro matrimonio, sino que aferrarnos y refugiarnos en el Señor. Eso es lo primordial, no olvidando que Él puede hacerlo todo y que Él hace cosas increíbles, imposibles para nosotros, pero primeramente creer en Él. Vamos a orar. Si usted nos está viendo en esta hora y ha tenido algún problema o conoce a alguien que tiene un problema de infertilidad, que no ha podido tener descendencia y lo anhela con todo su corazón, yo le suplico que ahí donde usted está, se conecte con nosotros en este momento. Hay una unción en esta hora que puede hacer que tu vientre sea fértil, hacer que el Señor obre de manera sobrenatural. Él es el dador de la vida. La palabra del Señor me enseña que Él abre el vientre de la mujer que le dicen estéril. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, oramos por todos aquellos matrimonios, aquellas mujeres, aquellos hombres que están en este momento deseosos, anhelando tener descendencia y no han podido, cualquiera que sea la causa. Padre Santo, tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que le dijo a Abraham, el Dios que le dijo: yo soy el Shaddai, el todopoderoso, el que todo lo puede. En esta hora oramos por esos vientres en el nombre de Jesús, para que la mano poderosa de nuestro Dios pueda posar sobre ellos y traer fertilidad, traer vida en el nombre de Jesús. Y que se pueda decir: la que llamaban estéril, ahora va a dar a luz, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ha sido una bendición poder compartir con todos ustedes este testimonio de nuestra hermana Carla de Burgos. Podríamos quedarnos todo el día hablando las maravillas de nuestro Dios, porque Él es abundante en poder. Así que queremos pedirte que te permanezcas en contacto con este tu programa Palabras de Fe. Puedes buscarnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, como Iglesia Huellas de Unción. Y te pedimos que compartas, por favor, esta transmisión para ser de bendición para muchas personas que lo están necesitando. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.